Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, aquí vengo con otro vídeo. Me está gustando esta forma porque lo que hago es prepararme el vídeo o de lo que voy a hablar antes el día anterior, y entonces bueno, creo que es mucho mejor para mi cabeza porque ya sé para dónde voy a ir. Bueno, en este vídeo quería básicamente hablaros de dos cosas que me han servido bastante
que estaban viendo que hacían los demás, elegir la muerte por las flechas. Un día la guerra terminó. Pasado el tiempo, uno de los soldados del pelotón de flechas estaba barriendo la enorme sala cuando apareció el rey. El soldado, con toda reverencia y un poco temeroso, preguntó: «¿Sabes, gran rey? Yo siempre tuve una curiosidad. No se enfade con mi pregunta, pero ¿qué es lo que hay detrás de aquella puerta negra?» El rey respondió: «Pues bien, ve y abre esa puerta negra». El soldado, temeroso, abrió cautelosamente la puerta y sintió un rayo puro de sol besar el suelo de la enorme sala. Abrió un poco más la puerta y más luz y un delicioso aroma a verde llenaron el lugar. El soldado notó que la puerta negra daba hacia un campo que apuntaba a un gran camino. Fue ahí que el soldado se dio cuenta de que la puerta negra llevaba hacia la libertad. Es para vosotros la puerta negra, y pone que se asocia a nuestros miedos, sobre todo a nuestros miedos a salir de nuestra zona de confort, el miedo a lo desconocido, a no ser capaz, una inseguridad que paraliza, una frustración, miedo a asumir riesgos. Los soldados prefieren morir, pero sabiendo lo que les va a pasar, que traspasar la puerta sin saber. Y pone: creo que en muchos momentos de nuestra vida tenemos puertas negras en nuestro interior. Y ya pues hace la pregunta de ¿cuál sería tu puerta negra, no? Entonces, bueno, a mí cuando ella leyó este libro en aquel momento que estábamos hablando de los miedos, pues me sirvió mucho, ¿no? Eso ya es un trabajo que debe hacer cada uno, y sobre todo yo lo lanzo aquí, al igual que lo de la carta de la ansiedad, que también me gustó mucho ese vídeo, porque bueno, a mí en cierta medida me removió algo, y bueno, pues quería compartirlo con vosotros por si a alguien también le hacía reflexionar, etcétera, y le ayudaba. Y lo segundo que os he comentado que quería hablar era del tema de las afirmaciones positivas.
porque si te pones en modo victimista y hay que ver que no me llega el trabajo, pobre de mí, pues me di cuenta que eso solamente retroalimentaba este pensamiento negativo que no me traía nada bueno, ningún cambio, y que solamente te dejáis como en un bucle que te lleva a lo peor, a lo más profundo. Entonces eso fue un poco lo que cambié yo a partir de Navidades. Básicamente mi mentalidad respecto a eso, es decir, dije voy a hacer lo que yo pueda con lo que tengo ahora, que son mis pendientes y mis cosas así, y todo llegará y ya está. Y entonces en ese camino se cruzaron en una de estas sesiones las afirmaciones positivas, y yo comentaba que yo visualizaba con Raúl como un futuro que además ambos teníamos como la misma idea, pero siempre lo visualizábamos en un futuro. Y mi psicóloga, o sea, a partir de ahora voy a decir Luisa, ¿vale? Y Luisa me contó que al subconsciente hay que hablarle en presente. Por eso las afirmaciones positivas son en presente. Y esto lo que ayuda es que a base de repetírtela, como que se hacen nuevas conexiones
vivo.